Bueno, hola, ¿qué tal alumnos? El día de hoy vamos a ver un ejercicio de lo que es el cálculo del perímetro y área de figuras con coordenadas. Tenemos un ejercicio que nos mandó un alumno, dice que es un inciso B de aparecer un libro, que dice que calculemos el área y el perímetro de un polígono formada por las coordenadas E 4,4, de punto E, F, menos 5,4, G menos 6, menos 2 y H 7, menos 5. Para hacer este ejercicio, primero lo que tenemos que saber es cómo es el polígono. Entonces, lo que haríamos sería ubicar esas coordenadas en un plano cartesiano y ver qué tipo de figura me estaría formando al unir los puntos. Entonces, por ejemplo, vemos que el valor máximo en x positivo es el 7 y el valor máximo que tiene en x negativo sería el menos 6. Ahora, el valor máximo que tienen en y positivo sería al preceder el 4 y en y negativo sería el menos 5, ¿no? A veces es importante saber esto porque a partir de esto podemos saber qué parte del plano cartesiano tendría más longitud y qué parte tendría menos. Por ejemplo, en este caso, como dice el punto H que tiene coordenadas 7, menos 5, vamos a poner que aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y sería el punto o la coordenada en x7. Y en menos 5 sería 1, 2, 3, 4 y menos 5. Entonces, si unimos estos puntos, tenemos aquí el punto H. Luego, el punto E tiene coordenadas 4,4, 1, 2, 3, 4, 4 en X y 4 en Y. 1, 2, 3 y 4. Aquí estaría el punto E. Y luego el punto F tendría coordenadas en X menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Aquí estaría el punto F. Y el G tiene coordenadas en X menos 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí este punto tenía que haber estado el... no, sí, está en menos 5, menos 4. Aquí está. Y el otro punto tendría coordenadas menos 6, menos 2. Entonces, ahí están mis coordenadas de mis puntos. Lo que procederíamos ahora a hacer sería unir los puntos con líneas para saber qué clase de polígono me formó. Entonces, aquí estaría el polígono. Es un polígono irregular porque no tiene una forma definida. No es ni un rectángulo, ni un paralelogramo. Entonces, es lo que se le llama en matemáticas polígonos irregulares. Ahora, ya que tenemos nuestro polígono, si nos dicen calcular el perímetro y el área, necesitamos saber cuál es la longitud de cada una de estas distancias. Se dan cuenta, aquí tenemos una distancia que vamos a llamar FE, una distancia EH, una distancia HG y una distancia FG, que si lo vamos en orden sería de E a F, de F a G, de G a H y de H a E. Estas distancias las podemos definir como distancia de E a F, distancia de F a G, distancia de G a H y distancia de H a E. Ahora, para calcular el perímetro, pues el perímetro en cualquier figura es la sumatoria de todos los lados. Entonces, tenemos que calcular cuánto vale cada lado de esos que acabamos de mencionar aquí y diríamos que entonces el perímetro sería la distancia de E a F más la distancia de F a G más la distancia de G a H y más la distancia de H a E. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esas distancias? Cuando tenemos en matemáticas puntos con coordenadas, hay una fórmula que se llama la ecuación de la distancia entre dos puntos.
Hasta aquí vamos a dejar esta parte así. Vamos a empezar a borrar para hacer los procedimientos para calcular estas distancias y posteriormente calcular el perímetro. Entonces, borramos esta parte de aquí. Muy bien, continuando con el ejercicio. Para calcular la distancia de cada uno de estos puntos que estaban aquí, pues lo que vamos a usar es la distancia entre dos puntos. Que dice esta fórmula que la distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Cuando yo tengo en un plano cartesiano, o sea, suponer un punto 1, este punto 1 tiene coordenadas x1 y y1, y un punto 2 que tiene coordenadas x2 y y2. Entonces la distancia que une estos dos puntos pues sería la de un triángulo rectángulo. Y si se acuerdan de geometría y trigonometría, en un triángulo rectángulo, si uno quiere calcular la diagonal, esto se le llama en un triángulo hipotenusa. La altura se llama cateto opuesto y la base se llama cateto adyacente. Entonces, si relacionamos este triángulo con esta figura que acabo de formar, el triángulo tiene una altura que es la diferencia del valor y2 menos el valor y1, y la base es un valor x2 menos un valor x1. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Si relacionamos esta fórmula con respecto al triángulo que acabo de formar acá, pues tendríamos que la distancia al cuadrado va a ser el cateto opuesto al cuadrado, que vendría siendo y2 menos y1 al cuadrado, más el cateto adyacente al cuadrado, que sería x2 menos x1. Y bueno, si de esa fórmula despejamos el exponente, pasaría como raíz. Entonces, para facilitar esto, pues la distancia entre dos puntos se calcularía como el valor x2 menos el valor x1 al cuadrado, más el valor y2 menos el valor y1 al cuadrado. Pues esa es mi ecuación de la distancia entre dos puntos. Ahora, necesitamos calcular las distancias de AF, de F a G, de G a H y de H a E. Entonces, pues por ejemplo, para calcular la distancia de AF, pues necesitaría las coordenadas de los puntos. Y en este caso vamos a definir, por ejemplo, que las coordenadas de F sean x2 y y2, y las de E sean x1 y y1. Entonces, si ya identificamos estos valores, pues haríamos lo que dice la fórmula. Dice que es x2 menos 5 menos x1, que sería 4. Y todo esto al cuadrado. Más el valor de y2, que sería 4, menos el valor de y1, que sería 4. Y todo esto al cuadrado. Ahora, en esta ecuación de la distancia entre dos puntos, hay que tener cuidado con algo. El signo negativo que está aquí es independiente del valor de la variable. Entonces aquí x2 pues vale menos 5. Menos de la fórmula y el valor de x1. Se supone que tendría que poner eso entre paréntesis, porque el valor de x1 se va a multiplicar por el menos. Entonces tendría que quedar así. Pero como en este caso, si 4 tiene signo positivo, es más, entonces sería menos formas, menos. Entonces quedaría simplemente como menos 5 menos 4. Y lo mismo que pasó con el de y1. Como son los dos positivos, pues al multiplicarse por el menos quedaría negativo. Entonces ya que tengo esto, pues empezaría a desarrollar poco a poco las operaciones. Voy a borrar esto de aquí. La que me interesa ahorita es esta. Entonces diríamos que sería menos 5 con menos 4, signos iguales se suman, entonces quedaría menos 9, está al cuadrado. Más menos 4 con menos 4 nos daría 0 al cuadrado. Entonces aquí pues quedaría la raíz de menos 9 al cuadrado, son menos 9 por menos 9, 81, más 0 al cuadrado son 0.
Entonces me quedaría la raíz de 81. Y la raíz de 81 pues sería 9. Entonces la distancia de AF sería 9. Este procedimiento lo haría para todas las distancias. Ahora, por ejemplo, la distancia de F a G haría lo mismo. Voy aquí a borrar. Voy a poner que entonces ahora G va a tener coordenadas x2, y2, y F va a tener coordenadas x1 y y1. Entonces sería sustituir en estas fórmulas los valores. Entonces diríamos x2 menos 6 menos x1, que sería en este caso, como x1 va a valer menos 5, sería menos 5, más y2, que sería menos 2, menos y1, que sería 4. Eso lo voy a dejar tal cual. Aquí pues entonces habría un poco más de pasos, porque diría menos 6, menos por menos son más, 5 al cuadrado. Aquí estos números se pueden sumar porque son signos iguales, quedaría menos 6. Aquí, como son signos diferentes, se restan, quedaría menos 1 al cuadrado. Y me voy a llevar el menos 6 al cuadrado. Y bueno, desarrollando las operaciones dentro de la raíz, menos 1 al cuadrado es 1, más menos 6 al cuadrado son 36. Entonces esto nos quedaría como la raíz de 37. Pero la raíz de 37 en decimal, usamos la calculadora. La raíz de 37 es 6.083. Ya dependería de cuántos decimales ocupan luego. Normalmente lo más usual es ocupar dos decimales. Entonces vamos a dejarla como 6.08. Y ese mismo procedimiento lo hacemos con todos. Vamos a borrar aquí estos puntos. Y ahora vamos a calcular la distancia de G a H. Borraríamos todo esto. Entonces diríamos, ahora mis puntos van a ser G y H. Vamos a decir que esto es X2, Y2, X1 y Y1. Entonces sería X2, 7, menos X1, menos 6, al cuadrado, más Y2, que sería menos 5, menos 2. Hago las operaciones dentro de los paréntesis. Sería X7, menos por menos sería más, 6. De este lado sería menos 5, menos por menos más 2. Y ahora las operaciones de aquí, 6 más 7 se sumarían, quedándome 13 al cuadrado, menos 5 más 2 se restarían, quedándome menos 3. Ahora 13 al cuadrado me daría 169. Y menos 3 al cuadrado sería 9. Ahora la suma de esos dos valores me daría 178. Y la raíz de 178 serían 13.34. Entonces la distancia de G a H serían 13.34. Y ahora, para cerrar el polígono necesitamos calcular la última distancia, que sería de G a E. Hacemos lo mismo, borramos de aquí datos. Ahora vamos a poner que de acá E es mi X2, Y2, y H es mi X1 y Y1. Entonces sería X2, 4, menos X1, 7, al cuadrado más Y2, 4, menos Y1, que sería menos 5. Pues quedaría esta operación menos 3, 4, menos por menos son más, 5. Pues nos quedaría menos 3 más 9. Menos 3 al cuadrado son 9, y 9 al cuadrado son 81. Y 9 más 81 pues serían 90. Y la raíz de 90
serían 9.48. Entonces aquí tendríamos 9.48 y ya tenemos mis distancias. Ahora, si recordamos, pues dijimos que para calcular el perímetro necesitamos calcular las distancias. Y ya una vez teniendo las distancias, pues solamente hay que sumarlas, ¿no? Entonces diríamos que el perímetro es la distancia de E a F, más la distancia de F a G, más la distancia de G a H, más la distancia de H a E. Entonces, pues sustituyendo sería 9, más 6.08, más 13.34, más 9.48. Y si ustedes suman todas las cantidades, nos estaría dando un perímetro de 37.90. El 37.90, como es un perímetro, se consideran unidades. A menos que les estén diciendo que las coordenadas están en algún tipo de unidad de longitud, metros, kilómetros, yardas, milímetros, etcétera, ¿no? Pero bueno, si no les dicen si están en unidades, pues van a ser unidades lineales de perímetro. Muy bien. Con lo anterior ya terminamos lo que era calcular el perímetro. Ahora nos dicen que calculemos también el área. Para calcular el área hay una fórmula que dice que el área en figuras con puntos coordenados es igual a un medio de la determinante de las coordenadas de los puntos. Por ejemplo, tenemos un punto, vamos a decir, 1, que tiene coordenadas x1, y1, entonces sería aquí x1 y y1. Si tuviéramos un punto 2, que tiene coordenadas x2, y2, sería aquí x2, y2. Si tuviéramos un punto 3 que tiene coordenadas x3, y3, sería x3, y3. Supongamos que hubiéramos ubicado esos puntos y los tuviéramos así, un triángulo. Entonces vamos a poner que se sea P1, P2 y P3. Entonces, digamos que eso sería la figura. Ahora, la fórmula dice que van a ser todas las coordenadas de los puntos hasta la cantidad de puntos que tenga y se va a repetir las coordenadas de x1 y y1. Esto pasa porque necesitan cerrar la figura. Entonces, para cerrar la figura, como vimos en la distancia, es de P1 a P2, de P2 a P3 y de P3 a P1. Entonces, por consiguiente, dice que son todas las coordenadas hasta el xn que tú quieras y repetirías y1 y x1. Entonces, utilizando esta fórmula, lo que haríamos sería sustituir en nuestro ejercicio. Vamos a decir que las coordenadas que tengo acá son x1, y1, x2, y2, x3, y3 y x4, y4. Entonces el área sería un medio de la determinante de esos puntos. Vamos a poner que es 4, 4, menos 5, 4, menos 6, menos 2, 7, menos 5. Y para cerrar el polígono, pues tendríamos que repetir las coordenadas que pusimos en un principio. Sería entonces aquí poner 4,4. Ahora, en una determinante se hace lo siguiente. Se coloca un más del lado izquierdo y un menos del lado derecho. Y se hacen multiplicaciones cruzadas. Entonces, para desarrollar esto, diríamos que sería un medio de la determinante de los valores que van a ser multiplicados por más. Vamos a poner un signo de más y un corchete. Y vemos que todos los que van a ser multiplicados por más van a ser las flechas azules. Puedes uno poner aquí las cantidades que se van a multiplicar. Por ejemplo, 4 por 4, más, menos 5 por menos 2 y más todos los valores, ¿no? Aunque es un poco impráctico porque normalmente se equivoca uno con estos signos, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es poner directamente ya las cantidades. Por ejemplo, yo aquí diría más por más, 4 por 4, 16. Menos por menos son más,
5 por 2 son 10. Menos por menos son más. 6 por 5 son 30. Más por más son más. 7 por 4 son 28. Y eso se cerraría porque son todas las cantidades que se van a multiplicar por el signo de más. Lo voy a poner acá abajo porque no tiene mucho espacio. Es un medio, valor absoluto, más 16, más 10, más 30, más 28. Lo cierro. Y ahora luego serían las diagonales negativas, que serían esta, esta, esta y esta. Entonces ponemos el menos y decimos más por menos 5 por 4 son 20, más por menos son menos, 6 por 4 son 24, menos por más son menos, 7 por 2 son 14, menos por más son menos, 4 por 5 son 20. Se cierra y se cierra el valor absoluto. Eso sería un medio de lo que nos salga de esas operaciones. Vamos a poner aquí más el corchete y la operación dentro del primer corchete sería sumar 16 más 10 más 30 y más 28. Y esta operación nos daría 84. Menos del otro lado sería menos 20, menos 24, menos 14 y menos 20. Como son signos iguales de signo, números iguales de signo, se suman todos y nos daría la sigma menos 78. Y ya reduje todos esos valores a 84 y todos esos valores a menos 78. Ahora voy a quitar los corchetes multiplicando un medio más por más 84 menos por menos más 78. Me quedaría así. Ahora voy a borrar esto de aquí. Como son dos números con signos iguales, pues sería un medio de el valor absoluto de 84 más 78, que sería 162. Ahora, el valor absoluto de alguna cantidad, ya sea positiva o negativa, pues es la positiva. Entonces, es como decir un medio de, quito el valor absoluto, y sería un medio de 162. Y si eso lo dividimos entre 2, como dice aquí la operación, diría que el resultado serían 81 unidades al cuadrado. Entonces así se calcularía el área de figuras con puntos coordenados. Con esta fórmula hay que calcular la determinante de los puntos, hay que repetir las coordenadas del primer punto que hayas colocado, haces todo el procedimiento matemático de la multiplicación de las diagonales, tanto de un sentido como del otro, y ya que te quedan los números, pues ya los sumas o los restas dependiendo de los signos. Te va a quedar un valor, quitas el signo de agrupación que es el corchete, multiplicándolo por el signo que esté afuera. Al final de los resultados haces las operaciones y de ese sacas el valor absoluto y el valor absoluto lo divides entre 2 y ya te quedaría el área.